Bueno, pues les decía que hoy rendirá protesta como gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, y ayer presentó a su gabinete. Secretario General de Gobierno, Horacio Duarte Olivares. Yo creo que los vamos a pasando al frente para que ya lo vayan conociendo. Secretario de Seguridad, Andrés Andrade Telles. Secretaria de Salud, Macarena Montoya Olvera. Secretaria de Trabajo, Norberto Morales Poblete. Y otros nombramientos clave por parte de la pues ya gobernadora del Estado de México fueron los de Higinio Martínez como jefe de gabinete y en la Secretaría de Movilidad Daniel Cibaja, quien era representante de Marcelo Ebrard, aquí ha estado con nosotros en la guerra interna de Morena. Bueno, ya se fue para allá con Delfina. No es menor decir que el Estado de México será pieza clave también en el engranaje de la batalla por el 2024. Y precisamente hay un libro que me parece que es imprescindible para entender lo que se avecina, lo que viene. El dinosaurio disfrazado. Este libro es de Macario Esquetino y Macario está hoy con nosotros. ¿Cómo estás, mi querido Macario? Adela, muy buenos días. Con mucho gusto de saludarte. Muchas gracias. Le preguntaba yo, ¿cuántos libros llevas? Y me dice, no, pues ya perdí la cuenta, ¿no? Son muchos. Sí, son muchos. Muchos son de texto y otros son para todo público, pero sí son, no sé, 25, una cosa así. Sí. Y comentábamos una anécdota que cuentas en el libro anterior, ¿no? Inmediatamente anterior a que yo leí, te pregunté, que tú en algún momento trabajaste con Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Sí, así es. A invitación del ingeniero Cárdenas, nos reunimos a desayunar un día muy cerca de donde vivía el ingeniero, en Polanco. Y el desayuno era para pedirme si podía ayudar a Andrés Manuel, que acababa de ser electo presidente del PRD y pues... venía sin saber nada, ¿no? Entonces, para ayudarlo en materia económica, y dije, sí, cómo no, ingeniero, con mucho gusto. Se levantó muy rápido Andrés Manuel porque iba a Los Pinos a presentarse al presidente Zedillo, y fue aquella vez, los amigos del auditorio tal vez recuerden que le exigía a Zedillo cambie el modelo económico. Sí. Y pues Zedillo, muerto de risa, le dice, pues... Y a Zedillo, sí, o sea, sí. Le dice, pues díganme cómo, ¿no? Y me habla, todos apenas empezaban los celulares, hablo de octubre de 96 más o menos, y me llama y me pregunta, oiga, ¿podemos hacer un modelo económico? Sí, ¿cómo no? Y pues me reunió con todos los economistas del PRD y a construir el modelo económico, y estuvimos discutiendo por semanas, no nos poníamos de acuerdo, y un día llegó Andrés Manuel y dijo, bueno, el modelo económico es el que dice Macario. Ustedes pueden tener opinión personal, pero el presidente del PRD soy yo y el modelo es este. Y yo dije, este es un autoritario. Y hoy cayó de mi lado, pero al rato cae enfrente, entonces yo mejor me voy. Y me fui. Tu raya. Sí, me fui lo más pronto posible. Me invitó el ingeniero Cárdenas a trabajar en su gobierno. Y estando ahí, un día me busca Andrés Manuel, nos vimos en el Sanborns San Ángel, que ya no existe. Y me dijo, oiga, pues estoy buscando lo de la candidatura por la ciudad. Y le dije, oye Andrés, tú dijiste cuando llegaste a la presidencia del PRD que eras un líder social y terminando ese encargo regresabas a Tabasco. Pues regrésate a Tabasco. No le gustó la respuesta, pero me volvió a buscar, me volvió a decir lo mismo, le dije que no. Me buscó una tercera vez y en la tercera ocasión fui acompañado de un amigo que me había ayudado también en el programa del PRD y que trabajaba conmigo en el gobierno de la ciudad. Y le dije, Andrés, yo no voy a trabajar contigo, nunca. Pero este señor es un excelente economista, es gente honesta y él si quiere trabajar contigo, Andrés Manuel López Obrador, Carlos Ursúa. Me despido y nunca más he vuelto a ver a Andrés Manuel. Desde entonces. Desde entonces, sí. Y Carlos Ursúa, que ya no está tampoco. Ya no está, sí, tardó mucho, creo, en darse cuenta de lo mismo que yo. Él todavía lo ayudó como secretario de Finanzas en la ciudad, sí, claro, en algunas de las campañas, y estuvo 7 meses, ¿no?, en la Secretaría de Hacienda.
Y se fue. Se fue. Se fue del gabinete. Por lo mismo, ¿no? Sí. Se dio cuenta que era autoritario, nada más sí se tardó 20 años. ¿A ti cuánto te tomó? Pues fueron, ¿qué? 4 meses, 5 meses. Y ya. Y sí. Pero, Trabajé todavía con él unos meses más porque uno no bota la chamba, ¿no? No dejas tirado el sí. Pero sí, me fui más o menos rápido. ¿Y le entregaste un modelo económico? Sí, fue el que se usó en la campaña de 97. Todavía tengo por ahí un ejemplar. Ya. Sí. Que tú eres esencialmente economista, pero también analista político. Y bueno, pues el editorial de esta mañana fue sobre que Delfina Gómez ya rinde protesta. Y decíamos, cuando llegó, antes de entrar al aire, Macario y yo decíamos, pues, ¿quién va a gobernar en el Estado de México, no? Sí, yo creo que Duarte, ¿no? Es decir, ese es un grupo que lleva muchos años. Todavía al día de hoy hay un gran conflicto entre Higinio y Duarte, pues son los dos que han estado controlando. Y pues los tiene a los dos. Les ha servido Delfina como candidata porque es mujer, porque es maestra, pero creo que ellos dos son los que manipulan todo el movimiento de Morena y antes del PRD ahí en el Estado de México. Pues sí. Ojalá que ahora que se siente Delfina sí tome el mando, ¿no? Pues Porque... sí, sería bueno, pero bueno, hay de todo, ¿no? O sea, a veces los que están como gobernadores no son los que realmente hacen las cosas. Pues ¿no? lo entiendo, Sí. pero pues por primera vez una mujer gobernadora en el Estado de México, luego de 94 años del PRI en el Estado de México, que llegue una mujer y que no gobierne ella, Pues sí, pues no sería nos bueno. nos da mucho coraje, ¿no? Sí, pero pues puede ocurrir también que alguien llegue a la presidencia y no gobierne, ¿no? Ya ha pasado antes con hombres, puede pasar con mujeres. Sí, no claro. tiene nada que ver aquí el género. Sí, el género. Ahora, este libro, que es el más reciente, El dinosaurio disfrazado, de opositor a demagogo. Cuéntanos. Bueno, el título es producto de la imaginación del director editorial de Planeta, que es quien se le ocurrió hacer el libro del año pasado, el de México en el precipicio. Le fue muy bien a ese libro, muy bien. Y estando en la feria de Guadalajara presentando el libro, dijo, bueno, Macario va a escribir una segunda parte ahora más política y se va a titular El dinosaurio disfrazado. Y pues yo te dije, sorprendiste, ¿no? Caray, soy yo. Pero tomé como reto la idea, porque es una imagen que tenemos en México, el dinosaurio del viejo PRI, que creo que puede ayudar a entender mejor lo que pasa hoy. Entonces dije, pues sobre eso escribo. Y narro en el libro, primero, cómo se construyó ese régimen autoritario del siglo XX, luego cómo se viene abajo en los años 80 y 90, aunque el problema viene de un poco antes, cómo intentamos entrar a la democracia, y cómo ahí empieza el dinosaurio a cambiar de piel. De ser el dinosaurio tricolor, se vuelve el dinosaurio amarillo, porque el PRD es en esencia el PRI echeverrista, que al no tener cabida dentro del partidazo, se salen y crean otro, fingiendo ser oposición, cuando en realidad pues es la disputa por lo mismo. Este dinosaurio amarillo no logra tener mucho éxito y se convierte ahora en un dinosaurio morado, cuya última especie pues es el tiranosaurio, que es Andrés Manuel. Es decir, un dinosaurio que en el fondo es un tirano. Él realmente no piensa irse del poder, creo yo. No calculó bien y no logró cambiar la Constitución para permitir su reelección. Y entonces pues va a tener que dejarle el poder a alguien, y para eso construyó a la candidata que para él es ideal. Aparentemente está pensando que puede controlarla, un poco como lo que estábamos hablando de Estado de México, pues algo así creo que él está pensando. ¿Con Claudia? Sí, eso es lo que yo creo. Claudia es una construcción de él. Claudia Sheinbaum ha hecho toda su carrera política al amparo de López Obrador. No sé si ella tenga la capacidad de romper con Andrés Manuel, porque es difícil, ¿no? Es un personaje de una fuerza muy grande al interior de su movimiento. Él es Morena. No nos hagamos esa bolas, cosa no es un partido político, es un frente muy amplio que lo único que lo une es Andrés Manuel. De manera que romper con él no sería sencillo. No sé si lo vaya a lograr la señora Sheinbaum, pero él está pensando que no, creo yo. Ya.
Ahora, la oportunidad del libro, ¿estuvo pensada para hacerlo justo ahora, publicarlo y sacarlo justo ahora, a finales del sexenio, o...? Te digo, la idea se le ocurrió, salió de ahí. Esto es principios de diciembre, entonces yo escribí el libro entre enero y abril. Un tema familiar me obligó a escribir todo el libro prácticamente en cuartos de hospital. Lo digo en la dedicatoria, que es a los médicos que salvaron la vida de mi esposa. ¿Está bien? Ahí van, estamos en recuperación, confiamos que esto termine bien, pero pues te digo, lo escribí en ese lapso, de manera que pude entregar alrededor de abril para que salieran estas fechas, porque sí, normalmente estos libros salen en la segunda mitad del año. Y ahorita, bueno, pues viene la elección. Vamos a ver. El libro no se centra en la elección, sino en por qué existen los dinosaurios y cómo deshacernos de ellos. Estaba yo un poco revisando el libro, ahora me lo voy a echar este fin de semana, pero dices aquí que las sociedades prefieren las tradiciones, ¿no? Es un poco decir, hay miedo al cambio y es una historia que hemos visto muchísimas veces. Sí, ese es el quinto capítulo del libro, es decir, el primero es cómo era el viejo régimen, cómo se construyó, el segundo es la caída, el tercero es lo que intentamos hacer en la democracia, el cuarto capítulo se concentra en la figura de López Obrador, o sea, el libro no es solamente López Obrador, y el quinto capítulo es hablar de la extinción de los dinosaurios, cómo le hacemos para deshacernos de ellos, y creo que hay tres posibilidades. Una sería como le ocurrió a los dinosaurios originales, un meteorito que destruya a todos. Eso en nuestro caso sería una invasión extranjera, sí, una cosa así. Y eso es una peor salida, ¿no? Entonces la o descartamos. De los ovnis, ¿no? Sí, ya que así, estuvieron ayer hablando. El señor Maussan, con el que a veces me confunden en los aeropuertos. Bueno, así me ha pasado, ¿no? Yo no tengo el gusto. La segunda opción sería que los dinosaurios se comieran entre ellos, pero ya vimos que no, que cambian de color, pero sobreviven y ahí están. Sí. Entonces la opción que queda es dejarlos sin comida. Y los dinosaurios viven de comernos a nosotros. Morir de inanición. Exactamente, ¿no? Así lo pongo. Lo que necesitaríamos hacer es que la ciudadanía exista. Y construir ciudadanía no es una cosa simple. Ese quinto capítulo lo construyo alrededor de algunas ideas recientes de expertos que dicen, la construcción del mundo moderno es una cosa muy particular que solo ocurrió en Europa y que es resultado de un proceso de 1000 años en los cuales la Iglesia destruyó las estructuras tradicionales del imperio para conformar un pueblo distinto sobre el cual la Iglesia tuviera autoridad. El problema es que conforme fueron destruyendo estas grandes familias extendidas, estas estructuras tradicionales, la ciudadanía que aparece en su lugar, pues ya no quiere a la Iglesia, prefiere gobernarse sola. Ese es el origen de la democracia, es el origen del mercado, es el origen de la ciencia. Y eso no es lo que tenemos aquí. Es decir, México es una mezcla entre esta sociedad moderna y una sociedad muy tradicional. Esto es claramente notorio en la distribución geográfica del país. Abajo del paralelo 20, que pasa por el norte de la Ciudad de México y el sur del estado de Yucatán, las sociedades son muchísimo más tradicionales. Platicábamos también fuera del aire acerca de Michoacán o Guerrero. Son estados en los cuales la sociedad es totalmente tradicional, en donde es muy difícil construir ciudadanía y por lo tanto mercado y por lo tanto ciencia. Esto a veces no le gusta a la gente escucharlo y dicen, es que estás discriminando. No, son simplemente dos formas distintas. La visión tradicional funcionó perfectamente durante 15,000 años. Exacto. Pero no genera riqueza y no genera conocimiento. Eso es algo moderno y es producto de la transformación europea, se extendió al resto del mundo y en algunos lugares funciona y en otros no tanto. Y nosotros somos de los que estamos en medio. Entonces, por eso este sufrimiento de si nos hacemos democráticos o mejor queremos al tiranosaurio. Exacto. Porque que la ciudadanía, nos diga qué hacer, muchos mexicanos votan por él porque lo que quieren es un papá. Un papá que los golpee, les grite, los insulte y luego les sobe la cabeza. Y ese es Andrés Manuel. Y de dinero.
el domingo. El domingo, ¿no? claro, así el nos daban cuando éramos domingo, niños. Bueno, ¿no? mi abuela me daba así. Exacto. Un peso. Un peso de domingo peso. y alcanzaba para harto. Sí. Sí. Ahora, en esta coyuntura, tú que eres economista, ¿cómo ves el presupuesto? ¿Cómo van a... llegue quien llegue a gobernar, que va a ser una mujer, cosa que yo celebro muchísimo? Tú decías también antes de entrar, hay de mujeres a mujeres, y es cierto. Como hay de hombres a hombres. Como hay de hombres a hombres. Y pues las candidatas, las que se perfilan a ser las candidatas, son dos mujeres pues muy distintas entre ellas, ¿no? Tienen algunas coincidencias, pero en realidad son muy distintas. ¿Cómo van a entregar este país? ¿Y a qué se va a enfrentar la mujer que llegue a gobernar este país? Yo creo que van a entregar un país en ruinas, esta administración. Así de plano. Sí, es más o menos claro. Por ejemplo, el gobierno mexicano está destruido. No hay capital humano. Lo que había, durante los últimos 25 años, de los inicios de los 90 hasta prácticamente el sexenio de Peña Nieto, los gabinetes mexicanos eran de clase mundial. Es decir, muchísimos países desarrollados envidiaban el tipo de personas que teníamos nosotros en cada cargo. Había de todo, como siempre, pero había personas de muy alto nivel, con mucho conocimiento, realmente entregados a su trabajo, y fueron reemplazados por personas que tienen, creo que 150% lealtad y nada más. Exacto. ¿No? Es todo lo que hay. De manera pues que se nos vino abajo la capacidad técnica. Absoluta. No nada más quitaron secretarios y subsecretarios, que es normal. Corrieron a todos, directores generales, que son los que trabajan. Exacto, los que más son los que firman, son los que saben, directores de área. Y entonces ahora tenemos muchas personas que no tienen conocimiento alguno y el gobierno no funciona bien. Pero me preguntabas del presupuesto. Esto ha sido un gran engaño durante todo este sexenio. Ha estado fingiendo que ellos son muy cuidadosos. Esa es fama, ¿no? Primero que hicieron fue deshacer todos los ahorros que teníamos. Habíamos ahorrado cerca de $1 billón en 25 años para eventos externos así extraordinarios. Se gastaron todo y empezaron a crecer la deuda. En el transcurso de este gobierno, la deuda va a pasar de 10 a 16 billones de pesos. Son diferentes los pesos por la inflación, sigue siendo un incremento muy grande, además del billón que se gastaron, ¿no? Entonces son 7 billones de incremento, un 70% de incremento en la diferencia entre activos y pasivos del gobierno. Ya para el año próximo, lo acaba de decir el presupuesto que envía Hacienda, no alcanza el dinero y entonces el déficit será del orden del 5,5% del PIB. Para los amigos del auditorio, esto significa el déficit más grande desde 1987. Y eso significa que no lo podemos revertir. Hacienda miente. ¿Cuánto nos en va eso. a tomar revertir? Ellos dicen que para el 2025 el déficit va a bajar a 3. Pues no sé cómo le van a hacer. Porque toda la inversión desaparecería. Así dice el documento. Los criterios generales de política económica dicen así: para los siguientes años, la inversión pública, que hoy está en 4,5% del PIB, se va a ir a 0. Dice, eso no puede pasar, es imposible, o sea, imposible. Entonces, lo que están haciendo es realmente entregar al país ya en camino a una situación de ajuste brusco, y todos los ajustes bruscos de finanzas públicas consisten en algo muy sencillito. Hay que bajar el gasto y hay que subir los impuestos. Y eso siempre es sufrimiento para la gente. Para la gente. Entonces, claro. No veo yo el próximo gobierno, pues le va a costar mucho trabajo. O de sea, cualquiera no va a de las tener dos. margen, ¿no? No, ningún margen. Ningún margen. No, yo no sé si en el transcurso de los siguientes meses las agencias calificadoras ya por fin se den cuenta que los han estado engañando y digan, mira, estos están manejando mal las cosas, no se les puede vamos a quitarles la calificación que tienen. Si eso ocurre, entonces el ajuste sería antes de la elección. ¿Por qué no ha ocurrido, Maca? Porque ellos han sido buenos para fingir. Lo que han hecho, por ejemplo, es acabar con el sistema de salud, reducir el gasto en educación, gastar prácticamente nada en todo lo demás. Hoy las oficinas de gobierno no tienen tóner para la impresora, no hay gasolina. Todo eso lo han reducido para poder mantener un numerito al final que parece que no está muy grande.
un déficit que ha ido creciendo. Y yo, por ejemplo, en el libro anterior, en el de México en el precipicio, ya lo decía yo, cada ocurrencia del presidente cuesta 25 mil millones de dólares, que en ese momento eran 500 mil millones de pesos, medio billón. El aeropuerto, la refinería, el Tren Maya, y todo el mundo decía que no era cierto. Bueno, más el aeropuerto que destruyó. Entre el aeropuerto destruido y el nuevo son 500 mil millones. Decían que no, ya el presupuesto ahora confirma que efectivamente eso costaron. Decía yo entonces que el déficit para 2024 estaría cerca de 6 puntos del PIB, y ahora Hacienda confirma que así. O sea, es algo que se podía ver desde hace al menos 2 años, pero pues hay que meterse a los numeritos, y la verdad nadie lo hace. Ni siquiera las agencias calificadoras, ellos ven el número al final, claro. El bottom line, como dicen ellos. Sí, ¿no? sí. Oye, Macario, y por ejemplo, este ahorro que veníamos haciendo, los mexicanos, porque es nuestro dinero, era nuestro dinero, ¿es prerrogativa del presidente usarla? O si había 25 años que se había venido ahorrando, ¿cómo puede gastar ese dinero? Todos los sistemas políticos, incluyendo las leyes, dependen de que las personas quieran comportarse razonablemente bien. El mejor sistema de leyes que tengas tú, si entra una persona que no tiene respeto alguno, ese sistema no funciona. Entonces el caso de López Obrador, él no tiene límite alguno, ni legal ni moral. Él no tiene referencias éticas, por ejemplo. Que es de lo que más habla. Es lo que de más su ética y su moral. Sí, pero no, él es una persona profundamente deshonesta en el sentido de que engaña. Sabemos que dice más de 100 mentiras al día. La empresa Spin lo ha medido. Lo ha medido, sí. En esto se parece mucho a Donald Trump, pero incluso es más mentiroso que Trump, para tener una referencia. Entonces, pues él empezó a destruir los fideicomisos. En algunos casos tuvo que apoyarse en el Congreso, pero lo controlaba, así que no tuvo dificultad. La deuda ha ido creciendo porque el Congreso se la autoriza, pero es su Congreso, tiene mayoría. Entonces, pues le dimos demasiado poder a una persona que no tiene límites. Ya, que probablemente con el presupuesto que envió Hacienda ahora a la Cámara va a pasar lo mismo. Debería pasar lo mismo, pensando que ellos tienen la mayoría. La única... Ahora, la minoría... Sí. No puede hacer nada. No puede hacer nada y tampoco está en minoría, ¿eh? O sea, no, hablando... pero con que fue, digo, son 500 diputados. No pueden... Si fueran 249, tampoco podrían. Tampoco podrían, no pueden. Entonces seguramente va a pasar. Ahora, ¿cómo te explicas, Macario? Que eso es una pregunta que yo constantemente hago a quienes vienen un poco a analizar el escenario político. ¿Cómo te explicas pues estos errores del presidente frente a la aceptación del presidente López Obrador? ¿Cómo se explica? La gente no está viviendo mejor, ¿no? Salvo quizá aquellos que sí reciben en una sola familia dos pensiones de viejitos y una beca de niños. Sí. Exactamente. Sí. ¿Cómo te lo explicas? Hay varias explicaciones. Una primera es que los presidentes en México son populares siempre, salvo Peña Nieto. A él nadie lo quería, al pobre, pero todos los demás, su popularidad durante su gobierno ronda 55, 65% de aprobación. Ahí están los datos, los puede ver cualquiera. Ya estaba a estas alturas como en 25, sí, el pobre sí le fue muy mal. A lo mejor se lo merecía, pero así fue. Esa no es la discusión ahorita. Todos los demás, Zedillo, Fox, Calderón, estaban más o menos igual que como hoy está López Obrador. De Salinas hay menos mediciones, porque todavía había pocas encuestas en México, pero las que hay lo ponían arriba de 80%. Sí. Él era el presidente más popular de México en noviembre de 1993. Para diciembre del 94 era el más odiado. Entonces las cosas pueden cambiar, ¿no? Pero es que había lana, ¿no? Sí. O sea, México en términos... En el periodo de Salinas, por ejemplo, hubo mucho dinero, tanto dinero que por eso vino la crisis del 95, hizo lo mismo que se gastó lo que no tenía. Con Zedillo la popularidad se puede explicar porque hubo un gran crecimiento después de la crisis de 95, pero te digo, Fox y Calderón también mantuvieron esos niveles. Entonces, una primera explicación. Una segunda explicación es, López Obrador tiene un grupo muy duro de seguidores, que no es pequeño. No, es muy grande. 25, 30% de los mexicanos lo adoran, literalmente. Sí, es adorar. Sin importar qué pase, van a estar con él.
Luego hay un fenómeno durante el sexenio que es la pandemia. La pandemia hundió a la economía, entonces ahora medimos todo contra ese momento, aunque no lo hagamos con números. Es decir, psicológicamente la gente dice, no, es que estuve muy mal y entonces ahora estoy muy bien. Estás muy bien comparado con la pandemia, no comparado con antes, pero ya nadie se acuerda de antes. La pandemia sí le cayó como anillo a dedo a López Obrador. Lo dijo, sí, lo dijo antes, al inicio. Y fue así porque ocurrió un fenómeno muy curioso. Los mexicanos atribuyen la pandemia a un fenómeno externo y atribuyen las vacunas a López Obrador. Es decir, López Obrador supo vender que las vacunas las trajo él, cuando en realidad ellos intentaron que no hubiera vacunas, pero la población no lo registró. Y creen que le deben la vida a López Obrador. Entonces eso le ayudó mucho también. Entonces son estas combinaciones lo que explica. Ahora, esa popularidad no se traslada al sucesor. Cedillo, Calderón y Fox, que tenían ese nivel de popularidad, no pudieron poner a su sucesor. Cedillo quería la Bastida y perdió. Fox quería a Krill, no fue candidato. Calderón quería a Cordero y tampoco. Entonces no es automático, ¿no? No es en automático, pero... ¿a poco ves que para el próximo año pudiera perder Morena la presidencia? Yo lo veo prácticamente como un hecho, pero soy de los pocos o el único que dice eso. Sí, la verdad. No. Pero es más o menos claro, mira, López Obrador en realidad los últimos 3 años ha tenido menos votos que la oposición. Si tú sumas los votos de oposición los últimos 3 años, está arriba la oposición de Morena. Lo cual significa que mayoría no tiene para una elección nacional. No tiene a la mejor candidata del mundo, porque la señora Sheinbaum no tiene mucho carisma, que digamos. Frente a Xóchitl, que sí tiene empatía. Y ese es el otro elemento. Tú lo que necesitabas para competir en serio en 2024 era una coalición amplia. Entonces, el mejor candidato o candidata era aquella persona que pudiera mantener esa coalición unida. La única persona que podía hacer eso era Xóchitl por una razón, porque la coalición no es PRI, PAN, PRD, es PRI, PAN, PRD y una amplia ciudadanía que fue la que los forzó a hacer este método y que los forzó a aceptar a Xóchitl, que no la querían. Ahora ya la quieren porque si no pues, la es querían la ni para el PAN ni para la Ciudad de México. No. Sí. Ellos querían sus propios candidatos, pero pues claramente Xóchitl es muchísimo más popular. Ahora, frente a toda la maquinaria del Estado, frente a 23 ya, 23 estados gobernados por Morena. Sí, en 1999-2000, Cedillo tenía más estados gobernados por el PRI, tenía muchísimo más dinero, estaba la economía creciendo al 7% y la Bastida no ganó. Entonces, creo yo que en este momento, lo más importante en este momento en el mundo entero, desde 2008 para acá, es que el candidato sea percibido por la población como alguien externo al sistema político. Sí, porque eso está muy odiado. Sí, en todo el mundo. Lo estamos viendo en todo el mundo, los partidos y los políticos. Y esa es la razón por la cual López Obrador gana en 2018. Sí, claro. Aunque él lleve 50 años viviendo en partidos, la población lo pensaba fuera del sistema. Esa es una ventaja de Xóchitl por encima de Claudia. Esa es una ventaja de Xóchitl. Entonces tú sí ves. Yo creo que gana. Amplia. ¿Tú crees que gana? Yo creo que gana Xóchitl. Sí. Fíjate. Ahora, sobre el libro, y te lo pregunto, ¿cómo se fue construyendo el disfraz ¿no? El dinosaurio disfrazado? ¿Cómo se fue construyendo este disfraz? El sistema político que construimos en el siglo XX, que construye, en mi opinión, Lázaro Cárdenas, usando lo que habían hecho los sonorenses y demás, pero él es el que construye el régimen político. Ese sistema funciona 30 años muy bien, de 1935 al 65. Ahí empieza a deteriorarse todo porque se agota el sistema y empiezan las presiones tanto de la sociedad, 68, o antes de eso los médicos o los maestros, etcétera, pero también la situación económica ya no da. Frente a eso, el dinosaurio intenta algo distinto, que es el que llamó Luis Echeverría el desarrollo compartido. Empezar a repartir dinero, empezar a dar empleos en el gobierno, convertirse en el líder del tercer mundo. Ese es el gran ejemplo de López Obrador, Luis Echeverría.
López Obrador llega a la Ciudad de México a estudiar en esos años y hay que tratar de entender el cambio, ¿no? Él viene de un estado bastante pobre, donde Pemex empezaba a sacar petróleo en cantidad importante, y para él llegar a la Ciudad de México pues, fue una revelación, no se me imaginaba que existiera algo así. Entonces, ese momento se fija en su mente y él quiere reconstruir al México de los 70. Por eso un presidente que controla todo, que habla todo el tiempo, que además quiere que el petróleo sea la base del desarrollo, cosas que intentó Echeverría en los 70 y fracasó, pero que hoy son una locura, no tienen ni sentido, pero lo quiere seguir haciendo. Entonces esta transformación... 50 años después. Esta transformación del dinosaurio en los años 70 resulta un fracaso, viene la crisis de 82, que fue espantosa, y entonces todo este grupo de políticos es dejado a un lado. Intentan regresar, y en 1986 se dan cuenta que no lo van a lograr, y entonces salen del PRI. Y crean lo que llaman la corriente democratizadora, que a la postre se convierte en el PRD. Y es este dinosaurio amarillo que compite con el tricolor. Cárdenas, exacto, ¿no? Cuauhtémoc, Porfirio, Ifigenia, todos ellos, ¿no? Claro. Este grupo intenta regresar, no lo logran. Ahí es donde Andrés Manuel empieza a crecer. Y ahí en el libro voy describiendo cómo, conforme va creciendo, se va deshaciendo de todos. Amigos, enemigos, los que lo socios, formaron, los además. destruye a todos. A Cuauhtémoc, a Porfirio. A Rosario, que incluso la metió a la cárcel a inicio del gobierno. Sí. Es durísimo con todos porque el único que importa es él. Él sí tiene un problema, creo yo, un narcisismo exacerbado, que no le permite sentir empatía por los demás. Los amigos del auditorio lo han visto, hay masacres y se ríe de ellas. Es una cosa realmente dolorosa, pero es que él... Es que parece un indolente. Eso es una persona que no puede percibir los sentimientos de los demás. ¿En qué lógica gobierna, no? O sea, por eso mi idea de que él no se quiere ir y que le falló el cálculo. ¿El poder? Todo lo hace alrededor del poder, que eso lo dices en el libro. Todas las decisiones que toma López Obrador. Eso es. Así hay que leerlo para entenderlo, porque si uno dice, no, es que sí está pensando en los pobres, pues luego ves cosas y dices, no es exacto. Pues no, es que él nada más piensa en términos del poder y en términos del poder de él. Nadie más. ¿Qué cosa? Pues yo qué quieres que haga. ¿Qué escenario? No, pues sí hay que leer este libro. Ahora, ¿qué tendría que pasar para que pues ganara Xóchitl? Pues muchas cosas, Macario. Tienen que pasar muchas cosas. Porque además la traen de encargo. Sí, ¿no? claro, obviamente. Hasta por esa razón quieren tirar su casa. Por eso no salía un candidato. En las conferencias, yo a eso me dedico, entre otras cosas, mucha gente me decía, oiga, es que necesitamos un candidato. Me lo decían desde el 2021. Sí, ¿dónde está la oposición? Y decía yo, pues que no se puede, porque si sale alguien lo va a destruir López. Necesitabas esperarte a un momento en el cual estos intentos de destrucción ya no van a ser fructíferos, al revés, le pueden costar a López, como le costó precisamente empezar a golpear a Xóchitl. Esta idea de no abrirle la puerta de Palacio. Pues la construyó. Así es. ¿No? La construyó. Y le está dando cada vez más presencia. Aquí hay una discusión entre expertos de si los ataques de López en cierto grupo de la población sí están teniendo efecto. Yo la verdad no lo sé. Pero lo importante es que ella tiene que conocerla, la población. Incluso hace un año que yo ya empezaba a promover a Xóchitl no ha recorrido. En conferencias, mucha gente decía, pues no tenía ni idea de quién estaba yo hablando. Claro. Entonces tienen que conocerla, tiene que crecer su presencia y con base en eso, pues ver qué tan competitiva puede ser. Yo creo que es una candidata ideal para este momento. ¿Por qué la promovías desde hace? Porque me parecía que era la candidata ideal. Ella permitía la coalición de los tres partidos, porque no es de ninguno, y eso es muy importante. Claro. Y permitía atraer a una ciudadanía que buscaba a alguien de fuera. Otra vez, esta idea de alguien que viene de fuera es muy importante. Ahora, tiene que salir la gente a votar. Y Tiene que como salir a vimos votar. en el Estado de México, No la votaron. gente no votó, los jóvenes no votaron. Sí. ¿no? En los estados la gente vota poco, las elecciones de gobernador, la Sí, presidencial sí. jala mucho más. Una elección tiene más atracción, hay más participación cuando ocurren dos cosas, dicen los sabios. Una es que haya competencia de verdad
Y la segunda es que lo que se está discutiendo, lo que se está votando, sea relevante para la gente. Creo que esas dos cosas van a ocurrir. Entonces eso va a atraer a muchos votantes. Por esa misma razón creo que la idea de una tercera opción es muy mala idea, porque al tener dos grandes personas a las cuales hay que elegir, pues el tercero ni quien lo voltea a ver. Sí. Pero Dante no quiere entender eso. ¿Cómo ves? Bueno, Dante, y a Marcelo, ¿cómo Yo lo creo que ¿Se Marcelo, va a quedar, se va a ir? No, pues ya no tiene salida. La aparición de Xóchitl le descompuso el escenario a Marcelo. Yo Claro. creo que para Marcelo lo ideal era competir en Morena, luego decir que le hicieron fraude y salirse al e irse a frente. Movimiento Ciudadano, Movimientos y que jalarse se al unan. verde y con eso hacer una opción realmente importante. Cuando sale Xóchitl, el Movimiento Ciudadano ya no puede atraer a Marcelo porque más de la mitad de Movimiento Ciudadano se quiere ir con Xóchitl. Sí. Bueno, Entonces- también Movimiento Ciudadano tiene ahí sus problemas, Exacto. ¿no? Sí. O sea, la mayoría de Movimiento Ciudadano está en Jalisco. En Jalisco una parte muy grande y un en cachito Nuevo en León. Monterrey, y los dos jóvenes de Monterrey ya dijeron que ellos van con Xóchitl. Que ellos van con Xóchitl. Y Alfaro, pues también. Sí, ¿no? sí. Entonces tiene un problema Movimiento Ciudadano. Tiene un problema. Y Marcelo, pues está con que se va, no se va. No, Luego no voy tiene, a pensar si no se tiene va. salida, no tiene salida. Yo creo que la mejor opción sería negociar su regreso a Morena, fingir demencia, esperarse, y si mi escenario es correcto y gana Xóchitl, pues pierde Claudia. Y si pierde Claudia, Marcelo puede decir, ya ven, yo era el bueno, y entonces volverse el eje de Morena. Esa sería la mejor Claro. estrategia para mí. Pero pues, como hizo berrinche, ahora quién sabe qué tanto logre, ¿no? Sí. En fin, pues te agradezco muchísimo, hombre, al contrario, Macario. al Este contrario, es el Adela. libro El dinosaurio disfrazado, de opositor a demagogo, Macario Esquetino, a quien conocemos muy bien. ¿Estás ayudando a Xóchitl en un proyecto económico? No, directamente, no. Porque ya hay que hablar de proyectos, ¿no? Ya, Sí, yo creo que eso de los proyectos no tiene mucho sentido en este mundo En la actual. campaña no. No, hoy esto, el podernos comunicar a través Exacto, de redes, el exacto. tener decenas o centenas de emisores de ideas, implica que construir un proyecto nacional no es posible. Por esa razón los partidos políticos en el mundo entero se vinieron abajo. Y los que vienen de fuera son los que están ganando. Entonces yo diría, incluso los dije desde hace tiempo, el mejor programa económico es concentrarse en una sola palabra, que es que todos los seres humanos deben tener la misma dignidad. Lo demás es irrelevante. Es irrelevante. Y esa es mi sugerencia. Ya más que eso, ¿qué hago? Exacto. Gracias, Macario, querido. gracias a ti. Muchísimas gracias. Hay que leer este libro. Y pues nada, les recuerdo que hoy, a las 5 de la tarde, hoy es jueves, no dejen de ver el programa.